¿Sabías que solo unas cuantas plantas de tomate bien cuidadas pueden darte más fruto que todo un rincón del jardín sembrado de mala manera y dejado a su suerte? Y no hablo de una cosecha simbólica, no hablo de 3 o 4 tomates pequeños al final de la temporada, hablo de cubetas llenas, hablo de frutos firmes, rojos, pesados, que te llenan la mano, de esos tomates que sí alcanzan para la cocina diaria, para la salsa de la semana, para el guiso familiar e incluso para compartir con los demás. Bienvenidos a Jardín y Huerto. Hoy vamos a cambiar para siempre tu forma de ver, entender y practicar el cultivo. El problema es que mucha gente siembra tomate como se ha sembrado toda la vida por costumbre, pero sin técnica. Pone la semilla, deja crecer la planta, la riega cuando se acuerda, le echa cualquier tierra y simplemente espera milagros. Entonces, ocurre lo que todos hemos visto. La mata se pone frondosa, espectacularmente verde, con hojas gigantescas y tallos largos que trepan por todos lados. Pero llega el momento de la verdad y hay poca flor. El cuajado es casi nulo y el fruto es escaso y pequeño. Es decir, mucha apariencia, pero poca cosecha. Terminamos frustrados. Gastamos dinero en tierra, en agua, en macetas, para obtener un par de tomates desabridos y terminamos convenciéndonos de esa gran mentira que dice: es que no tengo buena mano para las plantas. Escúchame bien. La buena mano no existe. Lo que existe es la observación, la paciencia y la técnica. Hace años, en una visita a productores viejos, esos hombres que todavía observan el cultivo como se observaba antes de la era industrial, un campesino ya entrado en años me dijo algo que se me quedó grabado en la memoria. Me dijo: el tomate no produce más por crecer más. Produce más cuando aprendes a mandar su energía al lugar correcto. Ahí entendí el verdadero secreto. No se trata de tener la planta más grande del vecindario. Se trata de forzar el equilibrio exacto entre la raíz, la hoja, la flor y el fruto. En otras palabras, tienes que dejar de criar monte y empezar a criar cosecha. Y cuando eso se hace bien, con la poda correcta, una nutrición medida, riego constante y una conducción inteligente, el rendimiento de una sola semilla puede multiplicarse 10 veces en el mismo espacio. Ponte cómodo y toma nota, porque hoy te enseñaré el paso a paso para lograrlo, incluso en los espacios más pequeños. La fisiología del tomate y la nutrición inteligente. La mayoría de los huerteros fallan con el tomate por una razón fisiológica muy simple. Confunden crecimiento vegetativo con productividad. Ves una planta altísima, con decenas de ramas y un verde intenso y piensas: va excelente. Pero en realidad, esa planta está desperdiciando toda su fuerza. Está gastando su energía en crear más tallo y más follaje, olvidándose por completo de reproducirse, que es de donde sale el fruto. El tomate tiene un presupuesto limitado de energía. Esa energía la fabrica a partir de la luz solar, del agua, de los minerales del suelo y de la capacidad de sus raíces para absorberlos. Si dejas que la planta crezca sin dirección, esa energía se dispersa. Piensa en esto como en la economía de una familia que gana un sueldo fijo al mes. Si ese dinero se reparte sin control en gastos innecesarios, cuando llega el momento de pagar lo importante, el dinero no alcanza. Con la planta ocurre igual. Si sostiene demasiadas ramas laterales, la energía no llega al fruto. El resultado es fruto pequeño, flores que se caen y una planta agotada antes de tiempo. Para dominar el tomate, primero hay que entender qué come. El nitrógeno es el motor del crecimiento verde.
Pero si te pasas de nitrógeno cuando la planta ya es adulta, obtienes una planta espectacularmente verde pero perezosa para dar tomates. El fósforo es el arquitecto invisible. Ayuda al desarrollo de las raíces y la formación de flores. El potasio es el verdadero héroe de la cosecha. Es el encargado de dar firmeza, tamaño, color y ese sabor dulce que todos buscamos. Pero no podemos olvidar el calcio. El calcio fortalece las paredes celulares. ¿Has visto tomates con una mancha negra abajo? No es un hongo, es falta de calcio. Y finalmente el magnesio, que mantiene las hojas verdes y eficientes para la fotosíntesis. Los cimientos, sustrato y espacio. Antes de hablar de poda o abonos caros, tenemos que hablar de los cimientos. Si la base está mal, ningún truco salvará tu temporada. Para sacar mucho tomate necesitas 3 cosas: un sustrato aireado, nutrición de liberación gradual y un drenaje perfecto. Si vas a sembrar en maceta, jamás uses solamente tierra del patio. La tierra pura en maceta se compacta, se vuelve una piedra y asfixia las raíces. La mezcla ideal de jardín y huerto es 40% de tierra de buena calidad, 30% de composta bien madura, 20% de material aireante como perlita o arena gruesa y 10% de humus de lombriz. Hablemos de la casa de tu planta. El volumen. Yo recomiendo como mínimo de 20 a 25 litros por cada planta de tomate. Menos volumen limita la raíz y limita drásticamente tu cosecha. La nutrición natural es clave. Usa composta madura, que huela a bosque, no a basura. Puedes enriquecer el sustrato con 2 cucharadas de ceniza de madera, rica en potasio, y cáscara de huevo molida, rica en calcio. Y muy importante, usa un acolchado o mulch de paja u hojas secas para proteger la humedad de la tierra, luz, agua y el trasplante perfecto. El tomate es una criatura del sol. Necesita entre 6 y 8 horas de sol directo. Sin sol, la planta se estira, se debilita y el fruto será minúsculo. En cuanto al agua, la regla de oro es: no se trata de regar mucho, se trata de regar parejo. El tomate sufre por los cambios bruscos. Mantén la humedad constante, regando a profundidad, no solo la superficie. Y un secreto para el trasplante: entierra parte del tallo. El tomate tiene la capacidad de emitir raíces nuevas a lo largo de cualquier parte del tallo enterrado. Esto significa un sistema radical masivo, mayor estabilidad y una planta mucho más fuerte. Arquitectura y poda. El corazón del método. Llegamos a la diferencia absoluta entre el aficionado y el experto. Hablamos de la arquitectura y la poda. Tienes que gobernar la planta. El secreto es conducir la energía a pocos tallos bien iluminados y ventilados. En jardín y huerto recomendamos conducir la planta a un solo tallo principal. Para lograrlo, debes eliminar los chupones. El chupón es ese brote que nace en el ángulo entre el tallo central y la rama lateral. Si los dejas, la planta se convierte en una selva oscura donde proliferan los hongos y los frutos no crecen. Quita los chupones cuando midan entre 3 y 7 centímetros. Hazlo por la mañana para que la herida cicatrice rápido. También es vital el deshoje estratégico. Quita las hojas más bajas, especialmente las que tocan la tierra. Esto evita enfermedades y mejora la ventilación. Conforme el racimo de tomates crece, quita las hojas que lo tapan del sol. Así el fruto madurará más rápido y con mejor sabor. El calendario y los cuidados finales. Mantén un ritmo. Revisa tus plantas cada 3 o 4 días. Ayuda a la polinización dando pequeños golpecitos a las flores por la mañana.
Eso garantiza que cada flor se convierta en un tomate. Vigila las plagas. El pulgón, la mosca blanca y la araña roja son los enemigos comunes. El mejor insecticida es la observación diaria. Si aparecen, el jabón potásico y el aceite de neem son tus mejores aliados orgánicos. Recuerda, riega la tierra, nunca mojes las hojas para evitar hongos como el mildiu. La recompensa, cosecha y dignidad. Finalmente, la recompensa. El valor de cultivar tu propio alimento no se mide solo en dinero, se mide en salud y sabor. El tomate de casa madura en la planta, al sol, no en cámaras de gas etileno como los del supermercado. Cosecha cuando el color sea uniforme y el fruto ceda ligeramente a la presión. Sentirás ese aroma explosivo que perfuma toda la cocina. Cultivar tomate no es solo producir alimento, es volver a sentir que la naturaleza responde a tu cuidado. Es ver cómo del agua, el sol y la paciencia sale comida de verdad, sale abundancia, sale dignidad. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué espacio tienes para sembrar? Suscríbete a Jardín y Huerto y acompáñanos en este viaje, porque aquí no venimos a sembrar por costumbre, venimos a sembrar con conocimiento y con cosecha. Manos a la tierra,